Hola amigos, bienvenidos una vez más a Supermotor Online y hoy estamos en un capítulo de estos muy especiales de Clásicos sobre Ruedas con el invitado que tenemos esta semana, que es el nuevo Renault 5 eléctrico. Sí, ahora estamos en esta era electrificada y a pesar de todos estos aires que siempre están en contra de esta nueva era eléctrica, pues hemos decidido traer un invitado muy especial, que es este Renault Super 5, el Renault 5 de segunda generación, que fue a partir de 1984 en adelante, y esta es una unidad de esas con algunos detalles que iremos desgranando con el propietario en el día de hoy. Pero esto es para hablar un poco de coches tan míticos y clásicos aquí en Europa, como también en gran parte de América, porque este coche tuvo fábricas desde Valladolid, Francia, incluso Venezuela. O sea, ha estado en muchos lugares de continentes en el mundo y ha tenido una historia muy marcada, tanto para bien como para mal. En este caso vamos a hablar con el propietario de toda su experiencia durante sus casi 40 años, coche único dueño, y que además estará a la venta próximamente. Así que nada, dentro intro y empezamos este nuevo capítulo de Clásicos sobre Ruedas. Bienvenidos. Motores rugen al pasar, brilla el cromo bajo el sol, carreteras por contar, cada clásico tiene su rol. Clásicos sobre ruedas, pasión que nunca se va, con historia en el volante y el alma siempre a gas. Desde el rugido de Detroit hasta un viejo Citroën, cada curva es un recuerdo, cada línea puro zen. Clásicos sobre ruedas, donde el tiempo no se va, del garaje a tu pantalla, el espíritu jamás morirá. Bienvenidos amantes del motor y las historias con gasolina, y ahora también con kilovatio. Hoy en Clásicos sobre Ruedas os traemos un encuentro que huele a historia, revolución y a futuro eléctrico. Sí señor, hoy nos ponemos al volante del Renault 5, ese cochecito simpático que conquistó medio mundo desde los años 70. Compacto, divertido y con más personalidad que muchos influencers de hoy. Y cómo no, no podía faltar el Super 5, ese hermano mayor que en los 80 se puso elegante y más tecnológico, hasta un punto un poco presumido. Con él llegaron los GT Turbo, los primeros coqueteos con la deportividad y esa sensación de que Renault estaba a punto de despegar, literalmente. Pero atención, porque hoy tenemos un invitado muy especial, el nuevo Renault 5 E-Tech eléctrico, una reinterpretación con sabor retro pero alma del siglo XXI, luces LED que saludan, pantallas por todos lados y cero emisiones. Muchas generaciones, muchas formas de entender la movilidad, pero un solo ADN, el de un coche querido, popular y con estilo, porque el Renault 5 no es solo un coche, es un pedacito de historia rodante que ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Así que abróchate el cinturón porque en este episodio el pasado, el presente y el futuro se suben juntos al coche. Esto es Clásicos sobre Ruedas con Supermotor.online y hoy toca rendir homenaje al eterno R5. Bueno, hoy estamos con este Renault 5, con su propietario, un gran amigo, Juanan. Gracias por... No vamos a dar visita ni nada. No. Y gracias por traernos este episodio, ya que este coche prácticamente está encapsulado en el tiempo. ¿Vale? Y por eso estamos aquí, porque el coche no va a salir por detalles técnicos, ¿vale? Pero sí que hemos ya hecho las grabaciones y todo lo correspondiente y vamos a salir a la calle con el nuevo 5 para que él, como un propietario de un Super 5, dé su opinión y su punto de vista, ¿vale? Este Renault 5, ¿qué ha sido para ti? Bueno, pues
el inicio de mi vida de conductor, de mi vida de joven, lo tuve con 18 años. Además, hay un detalle curioso de este coche, que hubiera sido rojo y es negro, porque yo cuando estaba en el ejército, si hubiera salido de las carreras oficiales hubiera sido rojo, pero como salí de cabo de FP, pues es negro. Los rombos eran negros y el arma de aviación era rojo, o sea, hubiera podido ser rojo en vez de negro. El hecho de ser negro es ese detalle, ese motivo. Y nada, pues un coche que era muy pintón, muy chulo, marcaba mucho en la época, ¿no? Que tenía este coche. Ha habido muchos accidentes con él, ha habido muchos fallecimientos, eso sí que es verdad, porque no se manejaba bien ese típico detalle de que si el turbo al acelerar, tal, eso en este coche, en este modelo no ocurre, ¿no? De hecho, podemos ver luego una válvula que tiene, la válvula Blitz que llamamos, en el turbo, que cuando levantas el pie del acelerador, esa válvula se abre y el turbo no entra. O sea, que lo que ocurre es que sí que es verdad que entra, y cuando entra, si tienes la dirección a la izquierda, las ruedas se quedan... Te vas. Tanta fuerza que tiene, que le entra 65 caballos de golpe, pues se queda. Porque ahí. es un coche muy ligero. El coche está en una media de 770 kilos a 840 kilos. 800 sí, kilos, sí. Pero bueno, según la generación estaba en ese rango de peso. Y sí es verdad que, bueno, lo estábamos hablando ahora tras cámara, de que sí, que puede tener sus fallos endémicos, como todo modelo, y durante las épocas hay que tomar en cuenta que son coches que van naciendo en una etapa donde la ingeniería era de otra manera, las soluciones también eran de otra manera, los materiales, todo. Y bueno, estamos hablando de 40 años atrás. Sí. Hace 40 años decíamos, bueno, eran fallos de y ya. Ahora lo vemos como, ¡guau! ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo han hecho así? ¿Pero por qué? Sí. Porque ya sabemos mucha cosa, que a lo mejor ahora en unos 6 años veremos en este tipo de coches, que si la batería, que si no carga... Ver, este no será el caso de este, que era la refrigeración. Ya, este coche era llegar el verano y estaban todos en el taller. Ya. Todo el mundo iba con su R5 o Super 5 Turbo a ver por qué se calentaba tanto, ¿no? Y el fallo era pues que el radiador no es lo suficientemente grande para refrigerar lo que necesitaba refrigerar. Y luego en la carretera. En la carretera era una pasada. O sea, yo tuve si te lo he contado, casi un accidente porque yo pensaba que iba en cuarta, iba en segunda, fui a adelantar un camión, aceleras y no me subí encima del camión de casualidad. O sea, el trayazo, que es como lo vendían, el trayazo que te entra, la patada que te pega, es cierto que era muy... Hoy en día los coches tienen mucha más aceleración. Claro. Pero para este momento esto corría una aceleración bestial. Sí. Bestial, un golpe de verdad de zapato, ¿no? Y luego tenía pues buenas luces, la verdad que yo tenía algún otro coche que las luces más modernas, una patata de luces, ¿no? Sí. Y buenas luces, los antinieblas amarillitos, que eran en aquella época muy chulo. Este tiene modificaciones, porque yo le iba poniendo, como se ve la fase 2, pues... adaptando un poco a lo más moderno, ¿no? Poco, ¿no? Tiene válvulas eléctricos, el espejo derecho, la parrilla es del fase 2, esto también es del fase 2, que antes originalmente era una línea roja, y el aleroncito trasero, que también se lo puse yo. Y las llantas, eso sí, las llantas eran horrorosas. Todo el mundo se ha reído de esas llantas que parecían flanes de huevo, de moldes de tal, horrorosas, ¿no? Y entonces sí que es verdad que en algún bache o algo se me deformaron, en aquella época no se podían reparar, y le pusimos estas otras que tiene ahora. Que está muy chula, le da un toque... La verdad es que el coche está muy entero, son 40 años, tiene sus detalles, pero son esos detalles que dices, oye, es porque ha pasado el tiempo, no son detalles ni de descuido, ni de maltrato, nada, es por el tiempo. Justamente. Tiene algo que en aquella época usábamos, que era porque eso que te aprieta el cinturón, y vendían esa... Si lo veo No. Una pinza, ahí lo podemos ver allí, sí. que lo que hacía era, ahora lo ves luego, ¿no? Bloquearte el cinturón para que no tire hacia el carrete. Eso lo ve la Guardia Civil ahora, o te mete en la cárcel, ¿no? Pero bueno, allí están puestas porque quedaron de cuando yo el coche lo quería utilizar. Lo he utilizado con mi hija cuando era pequeña, o sea que ahí de un bebé. Hemos ido de viaje con él, cargados a tope, no tiene aire acondicionado, y entonces viajábamos de noche, porque esto negro son como 5 o 6 grados más lo que atraía de calor. Sí, el color no ayuda. Y bueno, siempre por dentro muy cuidado, sin mota de polvo, que yo tengo
un poco de fobia a eso de que esté sucio el cuadro. Pero vamos, que Y el está coche, original. el espacio y todo cumplía plenamente hasta para familia. Sí. Y para ahora la nos familia. enrollamos que queremos 7 plazas, que Sí, queremos sí, maletero y este grande. volumen de diferencia tan grande, Claro, ¿no? claro. Y resulta que hace 30, 40 años atrás era lo que había en el, Sí, en el bueno, mercado. hablamos de 600, y- pues esto pasa igual. Aquí Y todos felices. Aquí va A Valencia, a Jerez, a Galicia, lo que fuera. donde fuese con él, la verdad que, y es único eso, sin aire acondicionado, dirección asistida, por supuesto, eso no existía. En este modelo, quiero decir. Pero por eso entonces, a lo mejor era eso, que se quería quedar en verano en el taller. Sí, Pues verdad, decía, verdad. pues sin aire y tal, no lo va a hacer esta... Aquí estoy mejor. Otra cosa que también padecía mucho, y yo no he sido de los que he salido haciendo rueda y tal, las transmisiones. Las transmisiones se fastidiaban bastante. Sí. Yo he llegado a tener una que la cruceta era ya un desastre. O sea, verlo era Hecho polvo. catastrófica, o sea, estaba totalmente desmontada. Y no porque se vaya la mangueta, se le vaya la grasa neta, sino por el esfuerzo, porque esos caballos que entran de golpe, por mucho que tú no quieras hacer rueda o hacer Claro. el animal, eso entra y él lo tiene que aguantar. Claro. Entonces, bueno, sí que ha sido... De Gastón en aquella época no se miraba eso. Si Gastón, yo no recuerdo cuánto gastaba, si gastaba 9 o 10, no lo sé. Tú le tienes que echar gasolina y punto. Y punto. No estaban los precios como ahora tampoco. Claro. Y más cosas, pues tubo de escape, sí, es verdad. El tubo de escape los picaba muchísimo. Se picaba un agujero en el tubo de escape y esto era o sea, un ruido espectacular. Espectacular, ¿no? Sí. Y sí, eso, la aceleración sobre todo, ese empuje de aceleración muy, muy chulo. Y ahora con esta nueva llegada del nuevo Renault 5, que ahora lo hablaremos un poco también dinámicamente y hablaremos de los interiores y todo eso, pero tú como propietario de un 5, quitando que sea eléctrico, no me vayas por ahí, que luego le das pie a los haters aquí del vídeo a atacarnos. Que esto es otro tema. Sabemos que estamos en una era electrificada, bien o mal, ya eso lo veremos con el tiempo. Yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero sí para algunas cosas. Pero solo con el concepto de revivir un mito como el 5, ¿cómo lo ves? O sea, de cara a Renault. ¿Tú qué le dirías a Renault por haber... venga. Pues bien, muy bien. Un detalle muy... Bueno, lo están haciendo muchas marcas, ¿no? Sí, El 600 y estos, ¿no? Pero lo han conseguido asemejar bastante a lo que es la esencia de la estructura con el fallo que ya te he comentado. Que bueno, a lo mejor no lo puedo sacar. Cuéntalo. Pero ese fallo es muy típico de este coche, es la maneta de abrir la puerta. Le falta este. Entonces, si tú quieres de A lo verdad mejor copiar un Super 5, Claro. A lo la mejor, maneta es obligatoria. amor, en una versión 3 puertas, Renault, tomar nota, a lo mejor una versión 3 puertas... Y que lo saquen con un motor de 150 caballos. Eso lo hablaremos ahora rodando. Eso ya será mejor ya. Sí. Pero bueno, sí, está muy bonito el coche. Claro, está adaptado a la época, que es mucho más robusto, más grande, ¿no? La chapa... Bueno, esto es chapa. Renault empezó luego a sacar plásticos y todo. Esto es todo chapa, aunque es de papel, de fumar. Ya. Yo ahora lo pienso, haber ido a 200 con esto, pues la verdad es que es un poco espectacular, ¿no? A día de hoy. Que las puertas cierra como cierra, que no es ese boom que cierran ahora ahí Sí, y te quedas en una caja hermética, ¿no? Sí. Pues bueno, lo que pasa es que para mí lo veo y dices, joder, pues es 18 años, ¿no? Es que se dice pronto, pero Sí, le coges cariño, le coges... Sí. Ya os digo, es un coche que duerme en garaje, un coche que encapsulado, así tal cual, Está totalmente encapsulado. pero muy, muy cuidado y obviamente es de esos coches que a pesar de que no es un culo gordo, no es un coche, vamos, aquí para tenerlo en un museo, pero es un coche que tiene su esencia, un coche que ha tenido mucha, pero mucha vida dentro de esta familia, dentro de esta casa, donde... para los malos recuerdos, pero también tiene buenos recuerdos de viajes, de paseos, de llevar a la niña, de no, de tal. Al final, todos los coches, mucha gente dice, no, es que no tienen vida. A ver, no tienen vida, pero sí tiene ese toque de que has estado en una familia, has estado en una parte de tu vida. Es parte de la familia. Eso, está en parte de tu vida, de tus recuerdos, de tus vivencias. De hecho, Entonces... el siguiente que tuve después que fue un Vectra, pues cuando se llevaron al desguace me fui a tomar un vino. Pero este no lleva ahí, va a hacer el año que viene era 40 años, en mayo, entonces son 40 años que marcan mucho, sí, es parte de la familia, entonces todas las vivencias que hemos tenido en él, donde hemos ido de vacaciones con él, yo he estado destinado en Barcelona
y era mi medio de locomoción. Es más, me fui una vez a mi pueblo, que yo soy de Castellón, y se quemó la junta de la culata. ¿Debido a qué? ¿A qué va a ser? ¿A qué va a ser? Es que quiero estar en el taller en verano, ¿no? Ya. Se quemó la junta de la culata y lo reparé en un sábado y un domingo, o sea... También era hacer todo, camisas húmedas, se quita todo muy aquello, sencillo, muy sencillo. menos aparatos alrededor Sí, tapando una historias. electrónica que tengas que andar ajustando. Para tal. cambiar algo tienes que mudar medio coche. Y Era quitar- obligatorio, o sea, no tenía otro coche, me tenía que ir a trabajar a Barcelona y teníamos que llevar el coche. Y el coche nos sacó. Nos ha dado mucho por saco con el tema de temperatura porque yo cada año le cambiaba el termocontacto y lo diré. Uy, se me ha olvidado ahora. Bueno, el que deja paso al radiador. El termostato. Y el termocontacto. El eléctrico. termocontacto eléctrico. El termocontacto. Cada año por programación se cambiaba. Mm. Porque, y a veces decía, mira, lo quito. El lo quito porque que deje el paso de agua directo. Tarda más en calentarse, pero me quito que se quede bloqueado. No. Que se quedaba bloqueado y era el problema que tenía, que va culata por eso. Muy bien. Así que nada, muy bien. Pues nada, vamos a dar una vuelta aquí en el eléctrico. Aquí ahora unas pequeñas tomas de este Super 5 para que lo veáis. Y ahora hablamos un poco dentro del nuevo 5 eléctrico. Motores rugen al pasar, brilla el cromo bajo el sol, carreteras por contar, cada clásico tiene su rol, clásico sobre ruedas, donde el tiempo no se va, del garaje a tu pantalla, el espíritu jamás morirá. Motores ruge al pasar, pasión que nunca se va, con historia en el volante y el alma siempre a gas. Desde el rugido de Detroit hasta un viejo Citroën, cada curva es un recuerdo, cada línea puro zen, clásico sobre ruedas, donde el tiempo no se va, del garaje a tu pantalla, el espíritu jamás morirá. Bueno, ya estamos al volante. ¿Qué te parece este Renault 5 electrificado? Bueno. No vayamos a matarle. Pero ¿qué tal? Sí, ¿Qué te nos parece? olvidamos de la electricidad. Eso, Pues no suena. es un punto bueno. Bueno, hay que oír el motor, ¿eh? Sí, pero... El mío no es que fuera un motor Escandaloso. Si se rompió todo el escape, sí, era una maravilla. Pero bueno, el asiento también acoge muy bien. Y evitamos esto que tenía el mío, los laterales. Era más cerrado. Que ¿no? sí, te acogía mucho, además te clavabas para adentro, ¿no? Claro. Y lo que pasa que luego a la hora de salir y entrar, pues rompías los laterales. Claro, lo machacabas ahí. Y eso pues no era barato. Y hoy en día más caro, porque ya lo tienes más limitado el comprarlo. Claro. Pero a nivel de rescate, como fue verlo por fuera, de esa esencia del 5, Sí, la tiene. está bastante logrado, ¿no? Dentro de implementar ahora estas pantallotas. Bueno, estamos hablando de que esto imita el Super 5. Y el mío es el Super 5 GT Turbo. Entonces, claro, en las puertas de atrás yo no tengo puertas. Tengo que levantar el asiento. Es distinto. El espacio, pues bueno, es que no tiene mucho que ver, ¿no? Así que no se oye, claro, se está insonorizado. Esto es más caja fuerte, ¿no? Y aquello es otra cosa. Los cristales son más grandes, las ventanas del cristal es más grande. Aquí yo veo que se queda un cristalito de visión directa muy chiquitito, ¿no? Muy poco espacio con el Sí, un pilar muy inclinado. Sí. Pues el otro tiene un poquitín más de altura al techo, ¿no? Sí, está más esta alto, parte sí. más recto. Pero bueno, son otras épocas. Pero de tu Super 5, al momento de conducirlo, dime 3 momentos, 2 buenos y 1 muy malo.
El momento de conducirlo. Sí, o sea, En carretera, ¿te refieres? Sí, carretera o ciudad, pero incluso algo que tú digas de humor a lo mejor, pero también que lo malo, que sea muy malo, que te digas, joder, lo pasé fatal ese día, tal. No, Como yo te estoy poniendo dos buenas, pues eso bueno. que te he contado, que casi me subo encima de un camión, porque claro, vas en segunda y la aceleración, esta acelera mucho, que lo acabo de notar, pero no es aquello. Es que es distinto, o sea, aquello es, haces así. Claro. Y esto no es aceleración, sí es muy uniforme, muy fuerte, Sí. pero aquello es como que te han dado un golpe, ¿no? Sí. Creo que algún otro eléctrico sí lo tiene, algo parecido. Sí, no, este pero... también, que ahora lo probaremos, Sí. que te lo pongo ya para que pegue un poquitín, Mm. pero sí es cierto que también han ido dosificando esa entrega porque mucha gente también no se sabe autocontrolar. Sí. Entonces es un par de entrega inmediata, pero que luego le pisas a fondo y, ¿ves? Ahora Sí. es una entrega que te da el par que tiene, pero sí que va más... Es que es embragar, esto no es No, aquello. esto es otra cosa. Tú allí desembragas y Oído. ¡pam! El oído, ¿eh? Y luego pasaba una cosa también a este coche, a mi coche, que las dos capsulitas que regulan la entrada del turbo, Sí. pues a veces se podía o soltar un tubito entonces el turbo no se quedaba limitado. Claro. Esas cápsulas limitan la presión Sí, que sí, te va a dar. sí. Y yo recuerdo pues que el turbo pasó la aguja de madre, ¿sabes? Sí. Una cosa bonita que tenía, eso que te indica Sí, los relojes... la presión del turbo, Sí. que había otras marcas que tenían más cosas, ¿no? A lo mejor... Sí, marcas e incluso Que las no. versiones, ¿no? Que Sí. según qué versión te tenía más relojes para indicarte. Pero bueno, el mío con la instrumentación te indicaba el nivel de aceite antes del arranque, estaba para lo que una persona que es un conductor, que no es un mecánico, pues yo creo que te daba mucha información. Faltaba a lo mejor, no sé, había algunos que tenían más información, te digo, pero la cosa del turbo, de la patada de la aguja, pues la veías representada, está muy bien, está muy chulo. Yo creo que esa era de los 80, 70, finales de los 70, 80, incluso algunos de los 90, esa era analógica de ver los relojes subir de vueltas, el hecho incluso de ese olor a gasolina en ciertos momentos, tú... Te daba información que tú a lo mejor no sabías para qué valía, ¿no? Ya. Mucha gente, pero... No, o simplemente decía, buah, qué castaña lo que me he comprado, que el vecino tiene un Porsche Luego había una y no cosa huele así. que en la carretera, ese coche, tú llegabas y te acercabas a otro coche y ya sabía quién eres, ¿no? Sí. Pasa igual ahora con algunos de alta gama, ¿no? Sí. Pero para aquella época un coche y me costó, recordaré, siempre 1.400.000 pesetas. Que era pasta. Que era pasta, sí, joder, un montón de letras, ¿no? Pero para lo que ese coche valía y lo que te daba en aquel momento, estaba muy bien, estaba muy por encima la calidad y la estética del precio, ¿no? Estaba el Golf GTI, que era mucho más caro, el GSI... Como ahora, lo que pasa es que si nos metemos ya en ese melón de los precios, desviamos la atención de este vídeo. Sí, bueno. Pero El caso es que para el precio era un coche muy pintón y muy chulo, ¿no? Pero era una era, yo no sé si llamarla dorada de Renault, ¿no? Porque estaba el 5, luego el Fuego, el Renault 21... De hecho, a mí dejaron de gustarme los Renault de esta gama para acá un tiempo, ¿no? Porque no construían los coches igual. No había pasión, ¿no? No. En sus diseños... O a lo mejor también era mi edad, ¿no? Que con 18, yo desde los 17 quería ese coche, estaba como loco con ese coche y tal, hasta que cumplí y me lo pude comprar, ¿no? Y cambié mi salario del ejército por la letra del coche, o sea, así de claro, ¿no? Para poderlo tener. Como un capricho, pero... Caprichazo. Sí. Y por eso tenerlo ahí 40 años después, ¿no? Porque realmente representa toda una etapa de tu vida. De tu vida, ¿no? El crecimiento de tu vida, ¿no? Que al final, a donde ibas, ese coche te acompañaba, en los buenos y en los malos. Sí. O sea, bueno, y cosas, como he dicho antes, cosas malas, pues que había que estar... Yo al ser mecánico, pues se maneja el coche, pero yo conozco que hay mucha gente que no tenía esa capacidad y tiene que dejarse los cuartos en los talleres, ¿no? Se frustra. Y a lo mejor pues lo vendieron, no lo sé, muchos no lo llegaron ni a vender porque accidentes ha habido muchos. Yo recuerdo problemas con el seguro, no todos los seguros quieren hacértelo, asegurarte ese coche. Por la fama, ¿no? Por la fama, sí, era coche de alto riesgo para ellos y entonces quedaban, de todas las compañías que había en España, que hubiera 8, pues te lo hacían 2 el seguro. Y a un precio... Y a un precio majete, ¿eh? Y
luego recuerdo también hablar con alguna vez en el concesionario, pues una vendedora que dijo que ella se negaba a vender ese coche cuando llegaba un padre con el niño que se lo iba a comprar, no se lo vendía. Se lo negaba a vender porque había habido muchos muertos. Y bueno, realmente, claro, 18 años que estás ahí un poquito atontalinado y esa potencia, ¿no? Pues que 115 caballos hoy en día no es nada. Bueno, pero vuelvo a repetir, que son como estén, pero... como te lo dé el coche, ¿no? Claro. Y entonces... Que yo muchas veces te lo comento cuando hablamos de coches que pruebo y que los ves y tal, muchas veces lo hemos hablado, y lo comento en los vídeos también, de que muchas veces hay coches con mucha menos potencia, te lo pasas mejor que coches que te tienen, que hemos probado hasta coches de más de 1000 caballos, que tú dices, pero ¿para qué tanto? Sí. Que al final no es tanto la cantidad, sino la calidad. El diseño de ese coche, cómo quiere el cómo fabricante frena, que tú... cómo Claro, este entra en frenaba muy curva. bien. A mí nunca me ha dado un susto, nunca... Bueno, una vez sí que la verdad es que hicimos una cosa rara en la carretera viniendo de Valencia, pero se me fue un poquito el culo y tal, pero bueno, también es cosa de que hay que saber manejarlo. Claro, eran coches... Pones el volante y tal y cual, pero te pilla un poco... Eran coches donde sí había un intercambio Sí. de comunicación. No te relajabas en la carretera. Esa No. comunicación del piloto con el Sí. coche y el coche con el piloto. Eres una hombre caballo, ¿eh? Exactamente. No ahora que tú te sientas aquí, él te lo dice todo, te lo hace todo. Pues me han comentado que hay algún coche que si te ve que no llevas al volante o tal, Sí, mira. se mete aquí y se aparca el solo. Digo, Ahora, bueno, ahora hago así y él empieza a alertar. Espera que lo he desconectado. Y él te empieza a alertar de que pongas las manos en el volante en cualquier momento. Te frena de emergencia. Sí. O sea, tiene todos estos asistentes. te pega 2 toques de freno para que te espabiles si estás dormido. Eso, ¿no? O te vibra y el luego volante. Eso es. ¿Entiendes? Que eso a día de hoy está totalmente entendible porque las cosas han progresado, han mejorado y la tecnología tiene que ir a buscar salvar vidas. Sí. No está muy bien. Pero todo esto es cuando entra, mira, ahí me está alertando, por ejemplo, que estoy pasando del límite de velocidad, ¿ves? Por poquito, ¿no? Sí. Pero A mí el mío no me alerta de eso. no, eso tenías a tu mujer al lado. Sí. ¡Baja! Sí. Pero el tema es que muchas veces tenemos estos coches que yo estoy en pro de las mejoras, de la seguridad, de todo eso, pero ¿por qué renunciamos a la pasión del motor? ¿Pero por qué? Porque muchas de ellas van en función de eso. Por ejemplo, un coche que suene bonito, de escape, que no hace falta que sea escandaloso, pero ya viene... No a todo el mundo le gusta. Eso es. Bueno, una cosa que tenía mi coche, ahora tú hemos ido saliendo de casa y esa señora nos estaba enterando de que Sí. estábamos al lado de ella Sí. y te daba pena pitarla y asustar. Si yo toco la bocina de mi Super 5 a esa señora al lado de ella, pega un salto de 3 metros. Porque la bocina es de camión. Claro. Es una bocina de aire que para lo que... Y tú ahora tienes este coche y no sé cómo pitará. Mira, pi. Eso es Una castaña. Una castaña. Entonces, claro, aquello era bestial. Y aquel si tú ibas por ciudad despacito en segunda y despacito, no se oía. No se oye el motor. Y claro, llegabas al lado de alguien como esta persona, y no se entera, le tocas el claxon y daban un bote, ¿eh? Sí, Daban un bote. sí. Una cosa curiosa del coche, para lo pequeño que era esa bocina, ¿eh? Y yo, bueno, la verdad que con él es que no... A ver, lo bueno siempre sobrepasa a lo malo, ¿no? Pero cuando te sale algún problema y tal, recuerdas el pasado. Pero lo bueno ha sido que nos ha llevado a todos los sitios. No era un coche familiar y me ha llevado a todos los sitios con una niña pequeña, con la cuna, con el carrito. Pero es que vivió tu etapa de cambio de vida, ¿no? De estar de soltero. Claro, a mí me ha formar una familia. me ha acompañado de 18 años hasta que... Cuando compré yo el Vectra, no sé si tendría 24, no me acuerdo, no, 24 no, tenía más. Lo aguanté mucho, un montón de tiempo, un montón, no podíamos cambiar de coche. Y se ha comportado tanto como coche deportivo, como coche de un jovencito, como coche familiar. La verdad que ha dado el callo en todas las funciones, en todas las facetas, ¿no? Sí, que ahora muchas veces nos enrollamos con no me vale, sí me vale, pero es que No me el cabe espacio, los niños. y al final antiguamente, y ya muchos me dirán, no, pero era otra época. A ver, yo creo que el ser humano nos mantenemos igual. Sí. O sea, tenemos las mismas contexturas. Mantenemos la misma contextura, somos... Cuando los niños son niños, luego crecen... Bueno, quizá ahora somos más grandes, ¿eh? Porque tuve los Bueno. pies de los niños que han crecido Ya. bastante, ¿eh?
Ya, pero que al final Pero... lo mismo, ¿no? Y antiguamente las familias en general eran familias numerosas. Sí, y ahora es ya cuando no hace falta un coche tan grande, ¿no? Tan espacioso como este. Claro, ¿no? y habrá sus familias que tenemos amigos que sí las necesitan, pero no es ahora el factor común. Sí. Antiguamente era así, pero no había problema. La gente se lo planteaba. Y no teníamos aire acondicionado, ya te digo. Además, ¿eh? además. Y yo recuerdo de tener que ir en verano y no bajar las ventanillas. Porque lo que entraba era fuego, Claro. no era peor, Era era mejor peor que lo que había aguantar aquí. eso. Ponías el ventilador y que otra cosa que no tenía el filtro, eso sí que es una cosa que ha mejor. A mí de las cosas que ha habido en mejor en la automoción, el filtro de partículas. Claro, de polen. La de porquería que te comías aquí dentro, ¿sabes? De hecho, te comento. Solamente hay que ver el filtro cuando lo quitas, claro, cómo mira, sale. este te dice incluso la calidad de aire y te tiene O sea, un sistema de te está dando la purificador. calidad del filtro, ¿Ves? cómo está de sucio, ¿no? Y ahora purifica y te va climatizando. ¿Ves? Pero tiene ventanas cerradas y tal. Y te lo purifica, Sí. ¿vale? O sea, que es lo que estamos hablando. Está muy bien que vayamos mejorando y que vayamos implementando mejoras, tecnología, todo. Y en este caso yo creo que Renault va por muy buen camino. Están rescatando toda esta esencia de modelos tan míticos. También está ahora el 4 latas. En Sí, breve lo van a sacar, un galán muy chulo también. vamos a ver qué tal, pero tiene muy buena pinta a nivel de fotos, vídeos que hemos visto y de especificaciones. Aparenta bien. Y lo que hablábamos antes tras cámara, ¿por qué no sacan este en en gasolina? Y tal. Se comería al El Clio. mercado, Y sí. se comería el Clio. O sea, sería ya el enemigo en casa. ¿Y qué pasa? Que cuando salió el 5, que vino a sustituir el Gordini de la época. Luego del Gordini vino el 5 y luego cuando ya acabó el 5, ¿qué pasó? Vino el Clio. Entonces, claro, plantearse Renault a sacarle en versiones gasolina, puede haber híbridos también para mantener este lío de las etiquetas, pues guay, pero No, pero sacar una versión deportiva, que la gente realmente que quiera pasar de tener un Super 5, el culón, el que tengo Claro. yo, el Copa Turbo, y que diga ahora quiero tener uno que siga la tendencia de este Claro. en gasolina, ¿no? Sí, sí, sí. Con turbo, que seguramente sería lo que sacarían. Eso estaría estaría bien. muy bueno. Sí. Vamos, yo Para creo que se vender- comería... No comerías el mercado del Clio, sería para venderlo a ciertas. Sí, no, porque ya a sería una ciertas versión, personas, claro, sería una versión específica. Eso sí lo podrían hacer. Sí. Que luego resulta que dicen, pues ahora tiene mucha demanda, pero dice Renault, no, yo solamente vendo 10.000, Claro. no voy a hacer más. No, a día de hoy ya lo que estamos viendo, el tema precios y tal, es una auténtica locura y a lo mejor demanda como demanda no creo que vayan a tener. Ojalá. Ojalá. Pero bueno, mira, Toyota ha sacado modelos muy deportivos y les está yendo muy bien. El GR Yaris, que es una auténtica bestialidad, Sí. lo sacaron ahí como para los más apasionados y les está yendo bien. Pero este no sería un coche familiar como el mío, ¿ves? Yo no podría ir a hacer lo que he hecho con mi Super 5 con este. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque yo tenía que ir de un sitio a otro con una niña pequeña, o me tenía un fin de semana para ir a ver a mi familia y volver a mi sitio de trabajo, y yo no puedo andar por el camino recargando. Claro. Hacer 800 kilómetros del tirón como hacía con este, te paras, echas gasolina y punto pelota. Y este no. Eso hay que entenderlo, que mi coche, siendo un coche deportivo para una persona joven tal y cual, ha sido capaz de irse a una familia, Claro. y hacerle el trabajo a una versión familiar. Ahora Este no. ahora nos obligan a tener casi que un Dos coche. coches. Sí, Claro. o un coche para cada ocasión. Claro. Y eso El no coche se puede. del fin de semana, Claro. el coche de ir a del comprar el viaje, pan y el coche de viaje. Entonces, El coche de que me voy al campo. si también. estábamos, Bueno, exacto, pues, si estábamos hablando de coches de 10.000, 15.000 euros, pues bueno. Vale. Pero no es el caso. Exacto. Luego una cosa que tenía aquí, el que me has preguntado cosas problemáticas, pues este tienes que pararte y recargarlo durante media hora, 3/4 de hora, Sí. y yo a aquel le parabas y querías ir a arrancar al cabo de 10 minutos que habías parado el coche y le costaba arrancar una barbaridad. Entonces, a lo mejor el tiempo de recarga de este. Ese te quiero decir. Vamos a ver, este Pero tiene- bueno, lo que hacía no era aquel coche le toca la llave y arrancado, ¿vale? O sea, A ver. ese y arranca. Y lo otro era run, 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 arranca. Tiene un elemento ahí para, no sé qué problema tiene con la gasolina cuando entra al carburador, que hace que se enfríe un poco, tal. Bueno, el ventilador ese no valía para nada, eso no hacía. Ornamental. Haría algo, no sé, pero no lo suficiente como para evitar el problema.
¿vale? Que en vez de darle arranque ron 10 segundos le dabas 4, ¿vale? Pero que no evitaba el problema que tenía. Ya. Y ese es un problema que no sé si en la versión de 120 caballos lo solucionaron, no lo sé, pero en el mío desde luego no. Y ese, ya te digo, y lo de ¿qué es lo que había dicho antes? Que no me acuerdo ya. El termostato. El termostato, la temperatura. Sí. Si la gente que conoce el coche lo sabrá igual que yo. Había quien hacía circulitos delante del parachoques para ayudar a que entrara más aire al radiador. Incluso lo hacen ya para en coches, las versiones deportivas y tal lo hacían, ¿no? Sí. Y coches más modernos incluso. Hay una versión del Megane RS Coupé que también tiene problemas de temperatura, y los que suelen meter los coches en tandas de circuito y tal hacen esos solución había, porque vendían, yo creo recordar que vendían un radiador de cerámica un poco más grande, los kits que expandía mejor el calor y hacía un poquito más grande, ¿no? Claro, pero al final no acaba de ser pasta que le estás invirtiendo. Claro, es pasta que tú cuando estás, pues eso, con familia y que tu coche tiene que ser ese por narices, pues no vas a andar invirtiendo dinero. Eso es. Pues nada, amigos, yo creo que ha sido un vídeo bastante entretenido aquí con un propietario de un Renault 5. Además que nos hemos perdido y todo con el... Nos hemos perdido con el Super 5 eléctrico. Te digo. Y yo creo que, bueno, ha sido muy buena información también para hablar tanto del modelo como de la actualidad. Y agradecerte una vez más, Juanan, por estar aquí en el canal y apoyarnos. Un placer. Y nada, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y mi casa ya lo sabes también. ¿Vale? Es mutuo. Y ahora esperemos que nos hagan caso la Renault. Yo creo que sí. Ya les mandaré los vídeos y seguro nos harán caso. Sí, seguro que sí. Y nada, amigos, agradecer a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like, compartir este vídeo que nos hace mucha ayuda a difundirlo para que otros apasionados del motor lo vean. Y aquí debajo podéis comentar todo lo que queráis, pero eso sí, con educación, por favor, que a veces se nos va la olla. Y por supuesto también un poco de historia y de parte escrita, como siempre, en la web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Adiós. Motores rugen al pasar, brilla el cromo bajo el sol, carreteras por contar. Cada clásico tiene su rol, asiento sobre ruedas, donde el tiempo no se va. Del garaje a tu pantalla, el espíritu jamás morirá. Motores ruge al pasar, pasión que nunca se va. Con historia en el volante y el alma siempre a gas. Desde el rugido de